Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles de nuestro programa número 24. Antes de empezar quiero agradecer a nuestros auspiciantes como es Ruta 95, Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, a Cabaña y Cancha Sintética Don Pancho que está ubicado en la parroquia Huapán, a PC Plus que realiza trabajos de los sistemas de las computadoras, instalación de programas, ediciones de videos, y a Cafetería Peleucí que nos ha sabido albergar en estos programas especiales que estamos realizando con los ex alcaldes de la ciudad de Azogues. Sin más, quiero dar la bienvenida al doctor Marco Vicuña. Doctor, bienvenido, muchas gracias por la aceptación. A usted muchísimas gracias por la invitación y aquí para satisfacer cualquier requerimiento periodístico que usted quiera abordar. Muy bien, doctor, ¿cómo ha pasado? Bien, bueno, tratando de iniciar un periodo de paralización por estas vacaciones prolongadas, pero de todas suerte diríamos necesarias y sobre todo cuando en mayor parte de esos días están destinados a conmemorar los 198 años de emancipación política de las provincias australes. ¿Cómo disfruta usted del feriado? Tratando de asistir a eventos que despiertan interés, pues obviamente. Hay algunas cosas que se desarrollan en el orden artístico, cultural, que dejan, desde luego, inquietud e interés por estar presentes. ¿Qué le gusta a usted de todos estos eventos? ¿Qué tipo de eventos son a los que dice a estos no falta? Bueno, los culturales. Y es más, hemos estado participando también en la realización de, por ejemplo, el concurso de oratoria intercantonal que se cumplió con el auspicio de la Municipalidad de Azogues y tuvimos el honor y la satisfacción de intervenir como jurado. Mire usted como una muestra de cuál es nuestro apego hacia la actividad cultural. ¿Y cómo vio el concurso de oratoria? Muy interesante, muy buena la participación. Tiene que seguirse nuestros jóvenes preparando. Y recordábamos con otros integrantes del jurado que estos eventos se han desarrollado por muchos años en nuestro medio. Es más, 4 de los jurados habíamos participado como en calidad de estudiantes en los concursos de oratoria y rememoramos la forma en la que se desarrollaron y cuánto se ha ido avanzando también en esta práctica oratoria que es entusiasta. ¿Cómo eran los concursos de su tiempo? Sé que también concursó y entiendo ganó los concursos de oratoria. En base a los reglamentos. Siempre se planteaba el tiempo ¿Nunca hubo debajo de la mesa algo? No, al menos yo no me hubiese prestado, ni creo que lo hayan hecho ninguno de los participantes. Pero ¿cómo eran los otros participantes? ¿Cómo era la participación? Pero cada colegio escogía y preparaba, y siempre había un profesor tutor, que aparte de revisar el texto, daba sus enseñanzas en torno a la vocalización, la pronunciación, el manejo escénico y obviamente las pausas, las declinaciones o incrementos de la voz, etcétera, para poder desenvolverse mejor de acuerdo a la forma, al tema o a la cosa que se estaba tratando dentro de la exposición. ¿Desde cuántos años usted dedicado a esto del oratorio? Desde que estuve en el 3er año de colegio. Pero antes había estado ya inclinado también, por ejemplo, a la declamación, que es parte de oratoria. Y desde la escuela donde me formé, ya había participado casi todos los años en concursos y en el colegio lo continué haciendo y obviamente también se participó en concursos de oratoria. ¿Y en la escuela nada? Oratoria no, porque no habían eventos de oratoria todavía en la escuela, pero declamación sí, internos y también con otros planteles educativos. Y ese tiempo ya los otros concursantes, la mayoría figuras reconocidas del día de hoy, ¿cómo era la participación de ellos? Bueno, siempre fue buena, por ello es que merecieron ser calificados muchos de ellos como triunfadores y sin duda que tenían aptitudes y habilidades que no solamente la practicaban dentro de la oratoria como concursos sobre temas específicos. Por ejemplo, yo cuando participé en el concurso fue sobre la batalla de Verdeloma y había que hacer toda una reseña histórica y la trascendencia e importancia de este periodo y escena histórica tan trascendentes de nuestra comunidad que últimamente se lo está recordando con algún mayor interés y antes no se lo hacía. Pero mire, desde esa época, por ejemplo, es que
en la oratoria sirvió para destacar hechos significativos importantes como el que he mencionado. ¿Y la investigación en ese entonces cómo se realizaba? Porque para preparar todos estos textos, las figuras... Bueno, había que recurrir a los historiadores y sin duda tomar sus textos, tomar parte de lo que ellos habían escrito, habían dicho, las cosas que mencionaban, las reseñas que hacían y tomar lo más importante y lo más sobresaliente. Por lo general una exposición oratoria alcanza hasta los 10 minutos y en 10 minutos hay que saber aprovechar de la mejor manera el tiempo para expresar lo que más se pueda y en la forma pues realmente extraordinaria y eficiente para satisfacer la inquietud de los que están escuchando y conociendo el desarrollo de los eventos. Usted estudia en Colegio Católico La Salle, en ese entonces Sagrado Corazón de María. Corazón de María. Ajá. ¿Cómo era la escuela de ese entonces? Bueno, La Salle siempre fue una escuela importante. Recuerde que fue la primera escuela masculina, así como la Providencia fue la primera escuela femenina. Ambos han rebasado en largo los 100 años de existencia y desde mediados del siglo XIX, con educadores lasallanos traídos desde Europa, se introdujo en nuestro medio, en el país en general, sistemas de enseñanza que estaban vinculados con las nuevas técnicas y lo que la educación sugería se desarrolle de mejor manera para una mejor formación. Entonces, en ese sentido, eran planteles educativos de gran trascendencia y renombre y, desde luego, también de muchísima aceptación por parte de los estudiantes. Ese tiempo era catalogado la letra con sangre entra. Bueno, no solamente, pero en los planteles particulares y católicos, también en los otros lados, había una manera de creer que presionando y con fuerza se aprendía mejor. Y hoy ha cambiado totalmente ese aspecto. Mire usted que un profesor tiene que respetar enormemente la calidad y condición de sus alumnos, e imposible pensar que para enseñar va a utilizar, por ejemplo, la regla para golpear o la mano para chirlear, cosas que ya no se admiten y no se pueden ya admitir. El derecho también las prohíbe y obviamente todas las regulaciones que están dadas para la educación. Pero usted nunca en absoluto. Le levantaron la mano, en absoluto. La regla en la mano, no, en absoluto. Pero sí levantado la voz. Bueno, sí, pues esto que no haya ocurrido sería raro, pero que en general un niño ya avanzando en su edad también puede sentir inconformidad con algunas cosas, y una forma de expresar esa inconformidad es reclamando, y al reclamar, bueno, también se levanta la voz. O sea, usted reclamaba desde siempre. Sí, diríamos que sí. Ya en la parte secundaria usted estudia en el Colegio Luis Rogelio González, el famoso técnico. El técnico Azogues. Ajá, donde era rector su papá. Bueno, él en 1943 es el primer rector y fundador de ese plantel y permanece en esa calidad y condición hasta el mes de agosto de 1966, de tal manera que fue 23 años rector. En 1960 él me matricula en el colegio que dirigía para que haga mis estudios en el bachillerato en contabilidad, porque en ese entonces los colegios daban el título de contador público. Luego, después de esto varió y terminó esa atribución para el nivel medio y pasó a la educación universitaria, que son solamente los centros universitarios ahora los que pueden otorgar el título de contador público. ¿Cómo era ser hijo del rector? Cumplir de la mejor manera, cuidarse de poder satisfacer todos los requerimientos, las tareas, las lecciones que los profesores mandaban, porque de toda suerte el ser hijo del rector no significaba un privilegio, sino más bien un extremo cuidado porque el buen nombre del padre se mantenga. ¿Y nunca algún profesor le llamó la atención en el colegio, le llamó al representante, nada? No ha habido eso, porque más cómodo era subir unas gradas hasta un piso más alto de donde funcionaba el colegio y hacer una queja. Pero en ese sentido no se produjo nunca, jamás, de tal suerte que en ese sentido yo avancé bien y pude alcanzar mi culminación de estudios y mi bachillerato. ¿Pero los profesores no tenían presión? ¿A Vicuña no le digan nada? No, en absoluto. Y además, quiero recordarle que varios hermanos habíamos estudiado en el plantel
comenzando desde la primera promoción, Luzmila Vicuña. Estudió allí, lo hizo Ofelia, lo hizo quien le habla, lo hizo mi hermana Janet, ¿sí? Y hemos estudiado en el técnico y nos sentimos profundamente orgullosos de haberlo hecho. ¿Y cómo se sintió ya al recordar estas bodas de diamantes? Bueno, vivimos con muchísima emoción. Primero porque pudimos reencontrarnos un importante número de compañeros. Quienes nos graduamos fuimos 23, de ellos 2 ya fallecieron y 14 nos reunimos esta vez para la marcha de los 75 años y también un fraterno y social encuentro para rememorar tanta y tanta cosa vivida en el plantel mientras fuimos estudiantes. ¿Qué recuerda usted? ¿Alguna travesura? Algunas. Por ejemplo, había un profesor de inglés que alrededor de la piscina nos hacía repetir las palabras más importantes del inglés, las frases, ¿sí? Y no faltaba por ahí algún ocurrido que empujaba a su compañero y caía al agua y que causaba, pues obviamente, la hilaridad de todos los estudiantes. ¿Usted hacía eso? No había hecho, pero sí podía ser cómplice. O sea, usted ayudaba de cierta manera. Ayudaba a rescatar o a empujar. ¿Y qué otra travesura más que recuerde ahí en el colegio? Porque el colegio todos reconocen como la mejor etapa de la vida estudiantil de una persona. Sí, cierto. No se vuelve a vivir esa etapa. La universidad es importante, se hacen buenos amigos, pero es otro el nivel de vida y son otras ya las responsabilidades que se tiene, efectivamente. Pero, por ejemplo, ser cómplice de que alguna vez pusieron candado en una puerta para que el profesor no dé clase. No estábamos de acuerdo con un profesor sustituto que vino a darse unas clases de inglés y queríamos que en definitiva cese ya ese encargo. Y la única manera que encontró un compañero es poniendo un candado. Obviamente todos fuimos cómplices, ¿no? Hasta que apareció el rector, era el último año del colegio, y dijo: no asoma la llave de ese candado en minutos más, olvídense de la gira de fin de año. De tal manera que la llave asomó. ¿Y cómo era la gira de fin de año? La gira de fin de año fue hacia las provincias de la costa. Estuvimos en Esmeraldas, Manabí y Guayas en un largo recorrido de una semana. Y ahí se pegaban ya lo típico de la juventud, ¿Cómo era ese tiempo las playas de la costa? Bueno, no tan desarrolladas como ahora, ni la hotelería era tan buena, pero para estudiantes lo que sea. No era una exigencia aquello de primera categoría o de primer orden, no, por cierto, con que sea una cama para descansar, habiendo además el calor del litoral, imposible pedir cobijas, ¿no es cierto? Y poder descansar para en el día disfrutar de la playa, nadar, pasear, etc. Y de las mujeres de ahí también, en el buen sentido. En el buen sentido de la palabra, sí, y estudiantes también. Los estudiantes, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos de un lugar a otro? Sí, tratar de vincularnos. ¿Y cómo se vinculaba usted con las personas de allá? Bueno, no fue mucho el tiempo, una gira, pero presentarnos, conversar, dialogar, decir de dónde somos, quiénes somos y qué hacemos. Y obviamente, pues señas y características y la posibilidad de direcciones para conversaciones o diálogos futuros. ¿Y usted sí utilizaba la famosa labia que se dice ahí, de orador? Yo creo que todos alguna vez hemos utilizado labia para convencer en algo. Entonces sí. Doctor, y ya desde muy joven usted a la par se empieza a vincular al periodismo. Lo hago desde prácticamente mis 16 años de edad. Mi padre, director de la radio Ondas Cañaris, que la creó en 1957, escribía a diario los informativos, y la radio Ondas Cañaris tenía 3 informativos diarios: 7 de la mañana, 12 del día y 9 de la noche. Cosa que luego cambió a 2, uno en la mañana y otro en la noche. Pero no siempre existía toda la información, y la de los periódicos nacionales pues más tenían información nacional. La información local era poca, pero la colaboración importante de algunas personas es que permitían que lleguen los escritos para las noticias. Hablo de Mugabad, hablo de Julio Solórzano, hablo de Telmo León, entre otras personas, y obviamente quien le habla también comenzó a ensayar ya la manera de escribir junto con el padre.
de tal suerte que desde allí vengo ejerciendo ya el periodismo. ¿Y cómo era realizar cobertura periodística en ese entonces? Bueno, pues estar presentes en el lugar de los acontecimientos. Pero todo era escrito. Por escrito. No teníamos nada digital. O Y sea, recuerde usted que las... una entrevista así y decía espera. De acuerdo, porque no todavía teníamos las grabadoras. Era una gran novedad tener grabadoras y las que actualmente eran así. No, enormes, servían para otras cosas, no para entrevistas. Por ejemplo, para grabar radionovelas, y que en efecto lo hicimos, y también debuté como artista en las radionovelas. Lo hicimos con Ángeles de la Calle, por ejemplo, El Derecho de Nacer, Nosotros los Pobres, El Mártir del Calvario, Genoveva de Bramante, Cumandá, en la que tuve papeles protagónicos con mi voz de niño y joven, ¿sí?, en radioteatro. ¿Y cuál fue su primer cobertura periodística que realizó? Bueno, hay algunas que se han hecho, pero las que más recuerdo... La primera que hizo, la primera que le dijo su papá o el que dirigía el informativo. Que fue ese informe, lo de la tragedia de los niños en Biblián. Se le tocó ir a cubrir eso. No solo a mí, pero obviamente traíamos información, porque era los 7 kilómetros de ruta entre Azogues y Biblián, era un ir y venir de carros particulares a velocidad, ambulancias, etcétera, etcétera. Recuerde que fueron más de 100 los niños fallecidos en esa tragedia que Biblián no olvida y que quienes estuvimos cercanos para verla tampoco lo olvidamos nunca. ¿Y cómo era cubrir eso? Dar a conocer a través de la radio, pasar la noticia a quienes estaban dando los informativos en forma continua, porque ya no eran solo unas horas de noticias, sino en forma continua, informando lo que pasaba y haciendo saber cómo estaba interviniendo Cruz Roja, cómo intervenían bomberos, policía, etcétera, médicos, y el desastre, la catástrofe que lamentablemente, profundamente se ensañó en el alma de la niñez y juventud de Biblián. Pero ¿cómo usted, periodista joven, recién empezando, llegar y toparse con un cuadro así? Y narrarlo. ¿Cómo era? Pues, imagínese usted encontrar una cantidad de escombros y dentro de ellos cientos de vidas y la desesperación de sus familiares, de gente de la policía, de gente de bomberos, etcétera, moviendo materiales para seguir sacando cuerpos. Unos heridos y con vida, obviamente, para ser trasladados de forma urgente a los centros de salud. Otros ya fallecidos, que solo se comprobaba su fallecimiento para irlos colocando en lugares y espacios que servían para luego que sus parientes hagan los reconocimientos del caso. Entonces imagínense que era una tragedia que conmueve el alma y obviamente tratábamos de narrarla y contarla a nuestros compañeros que hacían ya la narración y la locución en la mejor manera posible, y a quienes escribían las noticias, tanto para la radio cuanto para los periódicos a nivel nacional, para que dieran la versión más idónea y fehaciente de lo que realmente ocurrió. ¿Y no se quedó con ese cuadro varias noches sin dormir, sí, una especie de trauma? Usted lo ha dicho, y realmente es así. ¿Y quién no de los que cubrieron con su participación en salvamento o en información, en apoyo y en ayuda, no quedó varios días con la tragedia en la mente? Doctor, y ya adentrándose más, luego ya de cumplir estas actividades, ¿cuáles son las otras coberturas periodísticas que usted realiza y que tienen así bien grabadas? Bueno, ya empezamos a conocer y a contar sobre las inquietudes que teníamos como provincia en su conflicto, por ejemplo, con el Guayas. El triunfo. Por el triunfo. Y la movilización que desde la sierra se realizaba en buses, cientos de personas que de aquí iban a la línea de frontera a impedir que el Guayas se tome el triunfo. Y obviamente eran momentos de peligro, pero que la gente que se desplazaba lo hacía con todo cariño hacia la heredad provincial. Y sin duda que esos eran eventos que también eran cubiertos con mucha idoneidad por parte de quienes ya hacíamos periodismo. ¿Y no se metió usted a las huelgas? No, porque desplazamientos eran momentáneos y retornos, y otras personas hacían igual. La comunicación no era tan trascendente, no había muchísima comunicación, pues. Hacerlo por vía telegrama o el telégrafo de la empresa del Estado, obviamente no era del todo eficiente. Entonces,
Había que a veces trasladarse para poder hacer conocer como correspondía lo que estaba aconteciendo. Y ahí usted ingresa también al mundo de la televisión ya. Bueno, después. Ya para la televisión estamos hablando del año 75. Y el ejercicio del periodismo escrito y radial fue anterior. Inclusive colaborando con mi padre para la corresponsalía que ejercía del comercio, de Diario del Ecuador, de Últimas Noticias de Quito. Entonces, a veces se hacían las notas de corresponsalía y se las mandaba vía telégrafo, porque no teníamos todavía telex, ni teníamos otros implementos más modernos que luego facilitaron enormemente la comunicación. La computación todavía era un sueño. Claro, y las primeras computadoras enormes también. Pero por cierto, con la memoria que tenemos en cualquiera de los equipos que usted está utilizando en su teléfono, tenemos cuando menos 100 veces la capacidad, cuando menos, de lo que se tenía en computadoras gigantes. Doctor, y ya en la televisión le toca entrevistar a políticos reconocidos de la historia del Ecuador, León Febres Cordero, Asad Bucaram. Sí, ¿Cómo era? Raúl Clemente Huerta, lo hicimos también con Rodrigo Borja, con Francisco Huerta Montalvo, con Sixto Durán Ballén, entrevistas de los más cordiales, pues obviamente de conocer cuáles eran los intereses e inquietudes que tenían de ellos sobre nuestra región. Estamos hablando del austroecuatoriano, y pensando siempre en que merecía mayor atención del Estado las provincias de Azuay y Cañar, y a eso iban dirigidas las entrevistas, que las realizamos. O sea, de cierto modo usted realizaba algo de protesta en las entrevistas que... Reclamo por el un lado y que exista mayor preocupación por nuestras provincias. ¿Y cómo era conversar, por ejemplo, con Asad Bucaram, con León Febres Cordero? Bueno, con Asad Bucaram de lo más cordial, porque era un hombre extremadamente simpático en el sentido de contestar las preguntas y de salirse inteligentemente de ciertas respuestas, haciendo otro tipo de diálogos o induciendo la conversación a otros temas. De tal suerte que don Asad Bucaram era una persona que con muchísima actitud, así, cumplía con responder en las entrevistas de televisión. Y yo recuerdo que una de ellas estaba contestando y en momentos de esos dijo: pero bueno, más que lo que me interese a mí o le interese a usted, ¿qué nos interesa a nosotros, a los demás, a la ciudadanía? Por ejemplo, al compañero camarógrafo, ¿qué opina sobre esto?, etcétera. Cosas como estas. Le va desarmando. Era la manera de irse saliendo, pero lo hacía con mucha habilidad, con mucha genialidad. Don Asad Bucaram fue un hombre muy inteligente. ¿Y con León Febres Cordero? Bueno, no como candidato a la presidencia. La entrevista que alguna vez la realizamos en cuenta era diputado y más bien acompañaba a Sixto Durán Ballén, que hacía su movilidad política en todo el país en su aspiración de llegar a la presidencia de la República. Ahí tuve ocasión de conocer lo que pensaba y el apoyo que daba León Febres Cordero a los candidatos socialcristianos. Claro, porque el Partido Social Cristiano se Así origina es. en la sierra y ahora es una fuerza nacional en la costa. Claro. Y con Sixto Durán, quien fue luego presidente. Bueno, ya una entrevista pues, mucho más dirigida a la experiencia de él como exministro de Obras Públicas, por ejemplo, en torno a vialidad, en torno a la necesidad de mejorar nuestras carreteras, abrir otras y desarrollar una serie de actividades y gestiones que signifiquen mejorar la comunicación de nuestros pueblos. Bien, doctor, y a la par que usted está ejerciendo periodismo, ya le toca el tema político, el tema público a usted. Bueno, antes de estar en la política y en el desempeño de función pública relacionada con organismos de desarrollo local, en 1970 me convierto en el primer director de cultura del municipio de Azogues, invitado por el alcalde Marcos Romero. Claro, se dio una ordenanza municipal. Se creó el departamento y el primer director de cultura fui yo. ¿Con cuántos años? Estamos hablando de 22 años. ¿O hambrito, como se Sí, dice? muchacho todavía. 2 años después, la dictadura, utilizando el famoso decreto de ley de servicio civil obligatorio, intervino en municipios y consejos provinciales y nombró consejeros y concejales. Allí me incluyeron como concejal.
y había que aceptar, pues no quedaba otro camino ni otra salida. ¿Y qué pasaba si no aceptaba? Podían darse castigos como aquel de cesar en funciones públicas, por ejemplo. O sea, usted dejaba de ser director de cultura. Y estaba a la postre también ya desempeñando otras funciones en calidad de catedrático en el colegio técnico. O sea, le iban a Entonces podía, ¿sí? Pero en base a ese decreto se podían hacer. Que yo recuerde con exactitud que en nuestro medio, en nuestra zona haya ocurrido algo de eso, no, pero me parece que en otras ciudades sí se dieron ese tipo de prácticas aplicando lo que la ley disponía y que la dictadura impuso para poder manejar los entes de desarrollo local y regional. Doctor, ya usted ya como primer director de cultura, le toca organizar también parte de las festividades de Azogues como ahora las estamos viviendo. Bueno, sí ya participábamos, ya había comités, pero con calidad de concejal, tomando como base la ordenanza vigente en la ciudad de Cuenca, el municipio de Cuenca, se crea el Comité Permanente de Festejos, y que involucraba no solamente al municipio, involucraba a otros entes, como el mismo Consejo Provincial, la Gobernación y Casa de la Cultura e instituciones públicas y privadas que estaban llamadas a dar su apoyo para la mejor conmemoración de las fiestas locales. Entonces, en base a ello, tanto como director de cultura, luego como concejal, tomé parte activa en el desarrollo de los festejos de nuestro medio. ¿Y cómo eran las fiestas de ese entonces? Muy bailables, más que ahora diría yo, porque que había escenario en cada esquina. Cada barrio, cada esquina trataba de hacer la mejor fiesta y de traer la mejor orquesta. Y obviamente, la mayoría de los recursos que provenían de un fondo municipal y de las que daban otras instituciones que robustecían ese fondo, servían para organizar este tipo de fiestas. No quiere decir que no habían otro tipo de actividades, sí las habían, pero las que más trascendencia tenían eran estos bailes populares, que por lo general se cumplían en toda la ciudad en la noche del 4, en algunos casos un día anticipado y en otros casos un día después, pero la mayoría el 4 de noviembre. ¿Y cómo era usted para las fiestas? Como todo joven, estar presente, participar con entusiasmo, pero de cierta etcétera. manera cuidándose por la función pública que usted Además, y como no he sido de los muy apegados a la bebida o al alcohol. ¿Nunca se ha emborrachado? No, sí, alguna vez, pero como para contar con los dedos de la mano. Y cuente justamente esta manera de celebrar usted las fiestas, porque joven, supongo que sus amigos también en los diferentes barrios. Claro, lo hacían, se lo visitaban. Había estar un momento, estar un instante y pasar a otro. Y a veces teníamos que acompañar y conducir e ir con la reina, por ejemplo. Y lo hacía el alcalde, y lo hacía el director de cultura, o los concejales, acompañando y visitando los barrios conforme correspondía, que era una mejor manera de sentirle una felicitación y un agradecimiento por la forma que organizaban las fiestas cada uno de los sectores. ¿Y no le picaba a usted, en ese buen sentido, los pies, las ganas de pronto tomarse un canelazo? Bueno, sí se lo hacía, pero en forma mesurada. Y de también dar una vueltita, un baile, también lo hacíamos. Pero vamos a otra parte. Y vamos a otra parte porque había que recurrir como a 12 o 14 lugares en la ciudad. Bien, doctor. ¿Y cómo usted maneja todo ese aparataje ya tan joven? Yo diría que trabajando con entusiasmo, tratando de innovar algunas cosas y desarrollar iniciativas, porque nada existe nuevo, siempre se busca lo mejor y las experiencias de otras partes, y lo que se busca exactamente, y aplicarlas acá para que puedan cumplirse y desarrollarse de manera que sean realmente significativas y verdaderos homenajes para nuestra ciudad. ¿Cuántos años ejerció la función de director de cultura municipal? 2 años, nada más, y ya como entreno de concejal, 3 años siguientes hasta el 75, fecha en la que ya nos retiramos del consejo, y luego vuelvo al consejo de nuevo en el 80 hasta el 85, y a la alcaldía el 88 hasta el 92. He estado vinculado casi toda mi vida con la gestión municipal, sobre todo. Doctor,
¿Y cómo se vive esa época de dictadura ya? Usted, concejal designado por la dictadura. Bueno, pero yo siempre he dicho que más que dictaduras, y sobre todo la de Rodríguez Lara, fue una dicta blanda. Bombita. Sí, que sí hizo cosas importantes en nuestro país. Apoyó también la gestión de nuestros organismos municipales y provinciales. Y facilitó el desarrollo de algunas obras. Por ejemplo, dio todo el aval para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le haga un préstamo de la monstruosa cantidad en ese entonces de 2 millones de sucres para que el municipio de Azogues, entre otras cosas, por ejemplo, pueda comprar la propiedad llamada La Providencia, donde hoy es el parque infantil. Se inauguró en nuestro periodo y recuerdo con enorme satisfacción y orgullo que el discurso de inauguración lo di yo y estuvo presente el presidente de la República, el gobierno militar y obviamente ministros de Estado, etcétera. Usted ya desde el Consejo Municipal iba impulsando el plan de desarrollo urbano, decía, pensando en la ciudad de futuro. Bueno, ya participamos entre el 1974 y 1975 en el primer plan de desarrollo urbano. Y desde allí nació mucho más interés por la planificación de la ciudad. Tanto más cuanto que en mi alcaldía 88-92 desarrollamos importantísima gestión y elaboramos un plan de desarrollo urbano. Muchas de las cosas de ese plan todavía están vigentes. Hicimos el plan de desarrollo administrativo y el catastro multifinalitario. Todo ello con criterio de planificación a favor del ente local. Usted también participa ya de la empresa eléctrica en ese entonces. Fui presidente de la empresa eléctrica entre 1980 y 1985, la primera vez, 5 años. Y luego después en calidad de alcalde desde el 88 hasta el 92. Casi 10 años que estuve vinculado con la empresa eléctrica Azogues y ofrecí los mejores empeños a que esa empresa se mantenga y perdure, porque siempre los entes nacionales querían absorberla hacia la regional centro-sur. A la final casi que ha ocurrido aquello, pero el peso de este criterio de absorción era mucho mayor antes que lo ha sido últimamente. A usted le toca compartir consejo municipal en calidad de alcalde con en calidad de concejal, con 3 exalcaldes, doctor Marcos Romero Heredia, el doctor Jorge Andrade Cantos y el doctor Pablo Izquierdo. Sí. ¿Cómo era? Buena la relación de trabajo, importante en el sentido de que tratábamos de dar nuestros mejores aportes y desde luego las experiencias vividas con cada uno de ellos han sido importantes en la tarea de planificación y de obras, como le estoy contando, por ejemplo en el periodo con Marcos Romero, con César, con Jorge Andrade, cosas como que mencionar la construcción del estadio municipal, por decir algo, ¿sí? Y los rellenos de la quebrada de Xirincay, que luego después en mi administración sirvieron para construir lo que hoy es la Avenida de los Alcaldes. Y con César Hipólito Izquierdo apoyarle en toda esa obra que se cumplió, que necesitó de más recurso estatal, que no lo hubo lamentablemente, para que el agua y alcantarillado, obras que van adentro, ¿sí?, sirvan de mejor manera con la pavimentación, cosa que realmente no ocurrió en el periodo de él y me tocó asumir durante mi administración. Y ya directamente un cargo de elección popular como el concejal, usted ingresa ya en la administración de Jorge Andrade Cantos en calidad de concejal. Por elección popular. Por elección popular, estoy hablando del año 80. Y luego después, en el 88 ya como alcalde por elección popular. Y como concejal también en el periodo de César Hipólito Izquierdo. Sí, porque comparto la segunda parte del gobierno municipal de Jorge Andrade y la primera parte de Polo Izquierdo, César Hipólito. Bien, doctor, usted se afilia a la Izquierda Democrática, el único partido que usted... 1979, el único partido al que he pertenecido toda mi vida y ahora que renació, que se volvió a inscribir, seguimos siendo parte de la Izquierda Democrática. ¿Sigue afiliado? Sí. Doctor, a usted la alcaldía
de cierto modo, si se podría llamar así, le perseguía, porque incluso ya en la época de la dictadura, en lugar del arquitecto Ávila, iba a ser designado usted. Había ¿Quién le rumores. contó eso a usted? Uno investiga. Luego ya, en lugar también del doctor César Hipólito Izquierdo, su nombre figuraba también para postular ya como candidato al Bueno, antes de ser alcalde obviamente hubieron las dos posibilidades. La primera, que fue una propuesta personal en el sentido de que se aceptara la alcaldía en reemplazo de quien la estaba ejerciendo, porque iba a producirse una reestructuración del municipio. Y yo lo que supe contestar en ese momento, que primero no tenía la edad suficiente. ¿Cuántos años tenía? Apenas 26. ¿Sí? Y en el segundo de los casos, que había muchísima amistad, respeto y consideración para el alcalde titular. El doctor Marco Romero. Y que si es que él salía, nosotros salíamos, y en efecto así fue. Presentamos nuestra renuncia junto con él y salimos del municipio. Y en la segunda parte, sí, habíamos precandidatos, varios. Yo no acepté en ese entonces la candidatura por razones de orden personal y un vínculo familiar, porque alguien relacionado con la familia estaba de precandidato y yo ya lo había estado desde antes. Entonces, asomar a última hora, no aceptamos, y la candidatura se dio más bien de César Hipólito, al que apoyamos completamente. ¿De su partido? Del partido. Y posteriormente ya, ¿cómo llega el llamado y le dice, Marco, tienes que participar? Bueno, ya en el año 87 es que comienzan una especie de primarias internas, y nombres. Pero en ese entonces no se llamaban primarias. No, por eso dije una especie de primarias. No le dije que habían sido las primarias. Reuniones, pero se recogía la opinión y criterio de sectores dentro del mismo partido. Unos que daban un nombre, otros que daban otro nombre, etc. A la final decidía la directiva nacional. Y así lo hizo. Y fui postulado como candidato y Dios mediante se logró alcanzar el apoyo popular y la designación. ¿Y cómo era la campaña de ese entonces? Fueron mucho más intensas que las de ahora. Campañas de 6, 8 meses que obligaban a recorrer todos los sectores. Cierto que la radio ya servía para dar mensaje, dar propuesta, pero no todo el mundo, y lo mismo, la televisión tampoco se había desarrollado en la forma que actualmente lo hace, y más todavía ahora con el internet y con los desarrollos de la informática, que ha facilitado enormemente la posibilidad de que los políticos lleguen hacia las personas dando a conocer sus criterios y sus puntos de vista. Entonces, las campañas eran duras. Y ese tiempo era más conocida ya la famosa tarima, como se dice. Sí. Y tomaba más fuerza la gente. De acuerdo. La gente incluso iba a pasar tardes enteras esperando que llegue algún candidato. Sobre todo los nacionales, porque a los locales no nos esperaban mucho. Además, había fin de semana, por ejemplo, que un sábado había que estar presente en 6, 8 lugares en los comités, y domingo igual. Entonces, mire, de un lugar a otro hasta desplazarse y todo lo demás, sí, podían producirse ciertas demoras, pero no mayores, porque resentían a las gentes que respaldaban las candidaturas. ¿Y cómo trabajaba usted en ese sentido? ¿Cómo era usted para la tarima? Siempre me supe desenvolver bien, y creo que lo hice en forma eficiente. Mensaje claro, preciso, no he sido amigo de la oferta inútil, ni de decir que vamos a cambiar el mundo, porque no lo íbamos a hacer, pero sí plantea la realidad de nuestro medio, la realidad de nuestros organismos y la forma en la que íbamos a trabajar en beneficio de los requerimientos de la ciudadanía. Doctor, ¿y cómo le toca recibir a usted ya la alcaldía? Bueno, yo ingreso en el mes de abril, porque se produjo una reforma constitucional. Usted fue electo el 31 de enero. El 31 de enero del 88, y en abril ya me tocó asumir la alcaldía hasta el 10 de agosto del 92. Entonces, bueno, ahí habíamos tenido la experiencia del Consejo, sabíamos algo de lo que estaba ocurriendo, sabíamos los problemas que teníamos en distribución de agua, el mejor funcionamiento de alcantarillado, y obviamente lo más duro y complicado, el pavimento de la ciudad.
porque la ciudad en ese entonces se encontraba pues prácticamente sin calzada de pavimento, porque habían sido abiertas para el agua potable y para el alcantarillado. Y el periodo del alcalde anterior no dio lugar ni permitió de que se pudieran hacer obras de pavimento. Claro, incluso ahí se dio la famosa marcha de las botas, que movió a sectores políticos, a gente de los barrios, etcétera. ¿Cómo fue? Caminaron por la principal calle de la ciudad, la Bolívar, que no tenía ni pavimento, ni hormigón, ni adoquín. Tierra. Nada más que eso, y movida la tierra por lo que se puso tuberías. Y montones de tierra en la que sembraron chacras, por ejemplo, para decir que para eso estaban sirviendo las calles de la ciudad y no para nada más. Esa fue la famosa marcha de las botas. Doctor, ¿y ya su plan de trabajo cuál era? Bueno, yo le dije a usted que la tarea planificadora era lo primordial. ¿Qué hacer y cómo hacer en el futuro de la institución? Por decirle algo, necesitábamos un terminal terrestre y nadie había hablado antes del terminal terrestre. Nosotros en el plan de desarrollo ya lo hicimos. Y es más, hicimos la primera planificación de ese terminal. Firmamos la carta de intención con el Banco del Estado, de tal manera que la administración siguiente pudo hacer ese terminal, por ponerle como ejemplo. ¿Sí? Lo que hoy la avenida 16 de Abril ya estaba planteada y dicha en el plan de desarrollo urbano, y el crecimiento y desarrollo de la ciudad a diferentes lugares. Ese, el del sector sur-occidental, por ejemplo, que no tenía más que una casa de hacienda de la Concordia, es un emporio de desarrollo urbanístico trascendente e importante que presenta las mejores construcciones urbanas, pero domésticas, diríamos, de la ciudad. Bien, doctor, y en este sentido, usted anuncia que descuidó el sector rural, de cierta manera. Yo lo mencioné así, lo reconozco y lo he dicho que es una deuda que políticamente tengo, porque no se hizo todo lo necesario ni lo suficiente para el sector rural. Hubiésemos querido hacerlo, pero los recursos no eran lo suficientes y más había que invertirse en dinero para el pavimento rígido y pavimento flexible que pusimos en la ciudad. Más el transportar el adoquín que existía en la mayoría de calles hacia las zonas altas, ¿sí?, también significó una importante inversión. Y otra parte del adoquín que fue retirado también lo llevamos a nuestras parroquias, para los centros parroquiales. Doctor, sus obras más destacadas. El catastro multifinalitario, diría yo, porque permitió actuar con justicia y racionalidad en la valoración de los predios y la forma de realizar el cobro equitativo e importante de impuestos. Se cobraba viendo la cara. Se cobraba a ojo de buen cubero. Quien hacía el avalúo, dependiendo de la amistad o enamistad, era el que ponía el precio del predio. Ahora esto dio lugar también para que se puedan hacer otros catastros importantes, por ejemplo, de solares no edificados. Otro catastro que se hizo es el destinado al pago de las contribuciones especiales de mejoras por ejecución de obras, que le permitió al municipio tener financiamiento, y todos los municipios siguientes a mi administración se pudieron beneficiar de esta política. No lo hice yo porque terminamos el plan en el 92 y en el 92 yo ya terminé la alcaldía. Y las obras de pavimento también. Por cierto, en gran parte, y calles cuyo pavimento se encuentra todavía intocado y en forma eficiente funcionando. Le pongo el ejemplo, la primera calle hormigonada con pavimento rígido fue la Ayacucho, 1989. Allí está, usted la puede ver entera. Doctor, pero usted también, de cierta manera, en los concursos de contratación pública que se realizaba ya en ese entonces, había cierto tipo de resentimiento. O sea, bueno, fracasó la primera licitación de pavimento, pero fue calificada inclusive la empresa ganadora, pero fueron garantías bancarias que se presentaron, que la Contraloría las determinó que no eran en la forma que correspondían y por lo tanto se declaró desierto ese concurso y hubo que hacerse una nueva licitación.
Claro que la hizo en forma más rápida y más pronta con un decreto del presidente Rodrigo Borja, que atendiendo nuestro requerimiento nos permitió hacer lo que se denominaba contratación directa, pero que realmente no lo era, porque había el concurso y había que presentar los precios y había que llenar documentos y había que funcionar con una comisión que califique y haga el pronunciamiento y el consejo, obviamente, luego después adjudicar la obra. Pero eso nos significó meses de demora. Por eso que la obra pudo recién iniciarse en el mes de junio de 1989. Y a usted le toca ya la alcaldía como presidente de su partido y bien conocido, no sé si amigo de usted. Bueno, desde la campaña política, por cierto. ¿Desde la primera campaña? Desde la del 84. Ella fue candidato antes. Con León Febres Cordero. Pero el 84 es la segunda postulación a la candidatura de Rodrigo Borja, porque ya lo fue antes, cuando ganó Roldós. ¿Ya? Y desde allí ya hicimos vínculo con él y con muchísima gente del partido, con el que mantenemos inclusive con varios de ellos vínculo hasta ahora. ¿Como quiénes, por ejemplo? Jorge Baldos Pinos, por señalar un nombre. Sí. Vilma Andrade. Bueno, Vilma un poquito después, pero también, y el esposo Marco Morales sobre todo, que fue director general del IES, y obviamente presidía el directorio de la empresa Industrias Huapán. Paco Moncayo. Paco Moncayo no era afiliado a nuestro partido, pero siempre mantuvo una actitud ponderada de empatía exactamente hacia nuestro partido. Ahora está afiliado al partido y lo más probable es que sea candidato a la alcaldía de Quito y con un buen reclame y una muy buena aceptación. Bien, doctor, ¿y qué cree usted que, aparte del sector rural, qué cree que le faltó a usted? Dinero para hacer más obras. ¿Qué hubiese querido hacer? Los 2 o 3 mercados periféricos. Por ejemplo, el uno en la parte alta de Vallas, la otra en donde se está haciendo ahora, mejorando obviamente lo que fue el cabal municipal, pero como algo contiguo. Quizá sacarla de ese lugar y desplazarla a otro, pero que no técnicamente se recomendó, el cementerio municipal, o autorizar con la construcción de otro cementerio. El actual está saturado y se sigue construyendo y en un momento dado no va a haber dónde construir. Entonces pensar en una área más amplia, más alta, etcétera, y debidamente financiada. ¿Qué le digo? Obras como el mejoramiento, aunque ya se lo hizo en buena y se instaló el primer laboratorio para el control de calidad del agua, pero incrementar la cantidad, por ejemplo, siempre ha sido un problema de azogues. Ahorita mismo inclusive, es cierto que tenemos más agua, pero todavía nos falta más. Doctor, y usted ya termina su periodo y la gente del sector rural no le tenía como que un poquito de sentimiento. No, porque hubo la necesidad de explicarle y ellos se dieron cuenta de que más importaba cambiar y variar la imagen deteriorada de la capital de provincia, que obviamente se ha venido transformando y desarrollando, y mucho más, diríamos, luego de contar con sus calles debidamente asfaltadas y pavimentadas. Termina su periodo y desaparece de la palestra política. Sí, ya no he vuelto a intervenir en política. ¿Por qué? Porque ya mi interés estaba destinado y dirigido más hacia la actividad docente, con la que había estado vinculado desde el año 1970. 12 de octubre de 1970 entro como profesor en el Instituto Técnico y permanezco hasta el 88, y en la universidad desde 1977 hasta la fecha. ¿Nunca le tentaron para una reelección? ¿Nunca le tentaron? De la alcaldía no había todavía las reelecciones, recuerde usted. Claro, después la reforma constitucional, y del año 96 es que se pueden producir estas reelecciones. Pero le digo que ya se vivió la experiencia y eran otras las motivaciones que teníamos. Pero nunca le volvieron a llamar. No, sí, me han llamado, me han propuesto, siempre lo han estado haciendo, pero... ¿Cuándo fue su última propuesta? Hasta hace, ¿qué le digo?, 3 años. ¿Para qué? Para la misma alcaldía. Y yo supe expresarles que ya cumplí esa función y que busquemos otro elemento en nuestro partido que pudiese tener la candidatura. ¿Y si actualmente le llaman tampoco? No.
Pero Ya, no para la alcaldía, concejalía o... pero yo creo que ya hemos cumplido un rol de servicio a la ciudad y hay que seguir promocionando, y eso es lo que importa más. Gente nueva, gente joven, gente que con otros criterios, sí, con novedades, pueda venir con nuevas iniciativas para trabajar en beneficio de la ciudad. Doctor, ya tocando un poquito más este tema, ¿cuál es la opinión que tiene usted actualmente de Azogues? Que ha cambiado mucho, que ha mejorado. No estoy de acuerdo con lo que muchísimas personas pretenden siempre hablar en forma peyorativa. No tenemos nada, no somos nada, no hemos desarrollado nada. No es así. Azogues ha cambiado mucho, muchísimo, y en buena hora. Y que lo siga haciendo, sí. Estamos hablando de 35, 40 años que ha cambiado la ciudad profundamente. Y tiene que seguir mejorando y seguir cambiando con nuevos servicios, con un crecimiento ordenado y obviamente la dotación de ciertas cosas que a lo mejor hasta ahora no posee. ¿Qué le hace falta? Más espacios verdes. Tenemos que destinar un mayor recurso a la creación de espacios verdes, de espacios recreativos, porque mientras más lo tenga una ciudad, es mejor su imagen. Doctor, y ya de la casta política, digamos así, de la ciudad de Azogues, ¿qué opinión tiene? Bueno, hay jóvenes que quieren hacer lo mejor que pueden por su ciudad, ¿no? Y por su provincia, obviamente. Se han promocionado, tiene que seguírselo haciendo, pero educación política es la que tenemos que seguirla mejorando e incrementando, para que cuando arriben al ejercicio de las candidaturas o al ejercicio de la función pública, lo hagan de la forma más eficiente posible. ¿Cómo hacer que los jóvenes se interesen precisamente en esto, en la política? Porque Demostrándoles que la política no es mala y que los partidos políticos, que la política es mala, por ejemplo, o que los partidos políticos no sirven, o que sirven sí de plataforma solo para que alcancen dignidades y se olviden. Entonces esas son las cosas que tenemos que ir cambiando y hacer que el criterio de los jóvenes mejore, o que se tornen ellos también partícipes, que es importante, y cambien. ¿Por qué no hacerlo? Si critican, cambien. Eso es necesario. ¿Y usted cómo hacer que ellos sigan justamente estos lineamientos desde su área, desde la educación? La formación universitaria siempre es importante. Los estudios sociales, por ejemplo, para conocer la realidad de nuestro país, de nuestra región y de nuestro medio, pues obviamente el medio regional, tendrá trascendencia siempre. De tal manera que desde la cátedra universitaria es siempre necesario abrir el diálogo, el contacto, el intercambio de ideas y de opiniones, y en base de ello ir proponiendo las propuestas de cambio que son necesarias. ¿A usted también le toca ya gestionar el espacio en el que actualmente está emplazada la universidad? Lo hicimos con plan de desarrollo urbano. El terminal de Sí, derecho. Declaramos zona de desarrollo educativo y de terminal Pero terrestre. tenía también un poquito de conflicto con los... Conflicto con los dueños, eran 40 hectáreas, un latifundio urbano, y don Paulino Aguilar no quería por nada del mundo que se lo toque, pero como se lo afectó, se vio obligado a negociar, y luego después fue más bien muy agradecido porque se dio cuenta de que ese terreno abandonado como estaba, ¿sí?, no le servía de nada a la ciudad y tampoco económicamente a él. Cuando la mutualista Pichincha, la mutualista Azuay, la Universidad Católica, el municipio de Azogues y el Ministerio de Obras Públicas para las obras de vialidad le compran los predios, se da cuenta de la enorme cantidad de dinero que significaba la concordia, y que obviamente él mismo me dijo cuando agradeció lo que primero repudió: usted ha cambiado económicamente para las 5 generaciones, económicamente hablando, la vida de mi familia. ¿Y si se ha topado con la familia? Más que con uno o dos hijos, viven, bueno, algunos vivían ya en los Estados Unidos, permanecen fuera del país, y don Paulino ya murió, pues obviamente. Doctor, ¿y usted ya sale de la política y se dedica exclusivamente al área universitaria? Más al área universitaria, he estado cumpliendo varias funciones, fui director académico, profesor,
luego encargado en 2 ocasiones de decanato de estudios a distancia y de la Facultad de Agronomía, profesor de Derecho y Economía, decano de Derecho, vicerrector de sedes y extensiones, prorector de la universidad. Hasta ahí llegó la función, porque ya las leyes nuevas cambiaron y transformaron nuestros estatutos, y actualmente ejerzo la función de asesor rectoral y catedrático en la Facultad de Derecho. ¿Cómo está actualmente la visión de la Universidad Católica? Ha mejorado. Tocando un tema un poquito sensible, luego del escándalo que estalló en contra de... Bueno, se lo quiso afectar a la universidad, porque hubieron intereses en ese sentido. ¿Qué opinión le merece a ustedes? De todo respeto y consideración. He trabajado muy cercanamente con él 40 años y le guardo el mayor de los conceptos de consideración y respeto. Y la institución no se vio afectada en nada, tanto más que ahora estamos hablando de más de 14.000 estudiantes, y el crecimiento en este momento se ha visto más bien un poco sostenido, porque necesitamos más aulas, necesitamos construir nuevos bloques, tanto en Cuenca cuanto aquí y en las otras extensiones y sedes. El número de estudiantes ha crecido en forma importantísima, y nosotros pretendemos que ya con las 7 maestrías que estamos desarrollando ahora, 6 y la 7ª que ya va a comenzar en odontología, y las que podamos a futuro ir desarrollando, tanto en Cuenca cuanto en Azogues y luego en las sedes, va a permitir que los estudiantes que ya cumplieron inclusive su formación de 3er nivel, lo hagan en el 4º nivel dentro de su propia universidad. Doctor, ya antes de finalizar, tocando ya temas actuales, la opinión de la administración actual del GAT municipal de Azogues. Bueno, ha hecho cosas importantes. ¿Cree que le falta algo? Siempre nos faltará a todos. No podemos decir que se ha actuado con suficiencia ni con forma plena. Siempre habrán cosas que quedan pendientes y que quisiéramos ir mejorando. Por ejemplo, algo bueno, el hecho que a lo mejor las obras de pavimentación, con la adquisición de un equipo destinado a eso. Antes teníamos que contratar que vengan desde la ciudad de Cuenca. En la economía municipal, obviamente, que en los últimos años ha mejorado, con contribución especial de mejoras, el cobro del estacionamiento, etcétera, etcétera, y que va a permitir que se financien otras obras. Bien que se lo hagan, y siempre hemos de ponderar. No soy de los que digo que los de antes no han servido y que los siguientes tampoco sirven. Yo más bien creo que los anteriores hicieron lo suyo y que los nuevos también han hecho lo suyo. Doctor, finalmente, usted fue el primer director de cultura y le tocó también organizar las fiestas. ¿Qué opinión tiene ya de las festividades novembrinas que se organizan aquí en Bueno, ha habido de todo, y otras entidades están participando y lo están haciendo bien. Por ejemplo, Casa de la Cultura, gobierno provincial, el mismo municipio con actos culturales, y los actos artísticos de mayor renombre, como los de la traída de artistas internacionales, etcétera, también han hecho que crezca la imagen de la ciudad en torno a sus celebraciones. De tal manera que las fiestas tienen que ser siempre buenas. Yo he comentado lo que un amigo alcalde de una ciudad cercana me comentó alguna vez: no importa hacer obras, pero cuánto sí buenas fiestas. Doctor, finalmente, ¿cómo le gustaría que le recuerde a usted la historia? Como una persona que ha trabajado en forma sensible, pero eficiente, en forma interesada y correcta en beneficio de la comunidad. ¿Y en la administración pública? Igualmente. Y para ello hemos dejado sentado el mejor de los precedentes de las cosas que hicimos en la institución, y si usted alguna vez conversa con mis colaboradores, que algunos de ellos continúan en el municipio, tendrá el criterio y la expresión que corresponde al cumplimiento de mis funciones. Bien, doctor, llegamos ya a la parte final. ¿Cómo se ha sentido? Muchísimas gracias por la invitación, la reitero, y haber contribuido y colaborado en dar a conocer criterios y opiniones en torno a la administración que hemos cumplido y obviamente a nuestra ciudad y provincia. Muchísimas gracias a usted, doctor, y quiero también agradecer a Ruta 95, Osvaldo Cumbe, estudio fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, a Cabaña y Cancha Sintética Don Pancho. La cabaña no abrirá este fin de semana, a PC Plus y a la cafetería Peleucí.
que nos ofrece tamales, quimbolitos, tostadas, capuchinos, chocolates, tintos, que está ubicado en la calle Sucre, entre Emilio Abad y Bolívar. Muchísimas gracias por seguirnos y no se olviden de compartir nuestros contenidos, que estaremos anunciando a nuestros próximos invitados en nuestras redes sociales. Gracias.